Hola, buenos días. En esta presentación hablaremos sobre el blindaje Chopham's, Alejandro Somovilla, David García y yo, Manuel Castro. El índice que trataremos se puede dividir en 4 partes, que es la introducción y contextos, presentación del dispositivo, más allá del dispositivo y conclusión y resumen. Ahora David hablará sobre la introducción y contexto. Pues yo voy a hablaros sobre la introducción y el contexto. Antes de entrar en materia hay que ponerse en contexto. Es por ello que voy a hablar primeramente de los proyectiles HIT que fueron introducidos en la Segunda Guerra Mundial. Estos pequeños proyectiles estaban dotados de una gran capacidad de perforación de blindajes comunes de la época, es decir, planchas de acero o aleaciones varias que eran muy comunes en los tanques de aquella época. La capacidad de detener el impacto de las cabezas de HIT de muchos materiales es muy baja, ya que el proyectil HIT se utilizan los principios de la ley de densidad para hacer que la carga de penetración sea mucho mayor. Es por ello que los blindajes más pesados pueden soportar estos lanzadores. En cambio, los blindajes menos densos tienen menos posibilidades de poder detener el impacto. Aquí podemos ver una simulación de un proyectil HIT sobre un blanco de acero, que era uno de los materiales más comunes utilizados en los blindajes de los tanques de la época. Para poder explicar el funcionamiento del proyectil HIT nos tenemos que basar en la ley de densidad, que dice que el efecto de una carga de penetración de las cargas huecas es proporcional, concretamente elevada al cuadrado, a las dimensiones de la zona impactada y de la densidad real de su núcleo. Y eso debemos dividirlo por la raíz cuadrada de la densidad del objetivo. Es por eso, como he comentado anteriormente, que los blindajes más densos podrían soportar mejor el impacto de estos proyectiles. Para encontrar el blindaje compuesto más antiguo tenemos que remontarnos hasta mediados de los años 50, que fue por parte del ejército estadounidense el desarrollo del primer tanque blindado con aleaciones de placas con núcleo de silicio y material vítreo. Este es el T-95. Su capacidad de protección era tan buena que duplicaba hasta la del acero. Y el problema que tenía este tanque era que sus 55 toneladas no le proporcionaban la agilidad suficiente para llevarlo al combate. Es por ello que nunca entró en producción, pero los estadounidenses utilizaron estos conceptos para el desarrollo del M60 Patton. Por otro lado, los soviéticos empezaron a buscar con el Objet 164 un prototipo de blindaje conocido como combinación K, que era una capa de vidrio reforzado con plástico en capas de estilo sándwich. Gracias a ello conseguían un gran fluido viscoso que bajo presión constante les proporcionaba una gran protección. Más adelante empezaron a probar a rellenar este sándwich con carburo de boro como relleno, y esto le daba a la resina un agregado especial para incrementar todavía mucha más su protección. El problema que tuvieron los soviéticos era que el carburo de boro escaseaba de vez en cuando, por lo tanto tenían que rellenar los tanques con otra amalgama de materiales que eran mucho menos eficientes. Incluso a veces ni siquiera le ponían ningún tipo de relleno protector. Es por ello que invirtieron mucho dinero para investigar los blindajes reactivos, que permiten mantener un buen control de calidad y un buen grado de protección con un coste muy similar. Hoy en día los blindajes más comunes son los Chopham, ya que estos permiten una grandísima protección contra los impactos de cabeza HIT en comparación a otras clases de blindajes compuestos. Es por ello que muy pronto consiguieron los estadounidenses implementar esta tecnología en su tanque M1 Abrams. Los tanques más actuales hacen uso de estructuras de blindajes compuestos y modulares, ya que esto les facilita el nivel de actualización posterior o el posible intercambio de módulos de blindaje en caso de reparaciones. Esta tecnología también se ha llegado a implementar en vehículos ligeros, incluso de los del tamaño de Jeep. Es porque estos sistemas son aplicados como mejoras
y actualizaciones del propio blindaje existente. Ahora daré paso a mi compañero Manuel para que continúe con esta parte. Ahora hablaré sobre las normas y niveles de resistencia balística. La resistencia balística de los materiales utilizados en blindaje se puede clasificar según las normativas europeas que los dividen en 7 niveles dependiendo de su capacidad de protección. Estos niveles se llaman nivel RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 y RB5. El nivel RBE, que es el último, en la tabla que se puede ver a continuación, es el único que no especifica ni munición máxima, ni nivel de velocidad, ni nada. Eso se debe a que este suele ser el blindaje utilizado por los tanques y que como cada tanque tiene una aleación diferente, esto es dependiendo del fabricante, va cambiando a uno u otro, pero siempre suele ser mayor que las de RB5. En la imagen de arriba podemos ver cómo han ido impactando varios proyectiles desde RB0 hasta RBE y cómo han ido traspasando. Se puede ver que los niveles RB0 son los de pequeño y los de RB5 y RB los de mayor impacto. Para los requisitos funcionales de diseño, el requisito básico es la protección. Es buscar un componente cerámico y metálico que disminuya el impacto, haciendo que se propague en vez de centrarse en un solo punto. Para ello, se tiene que superar una prueba balística, que la prueba balística básicamente es, en un cañón determinado, disparar 3 o 4 municiones, dependiendo del tipo de prueba, a una placa con la cerámica o el metal del compuesto. Ahí se hacen disparos en forma de pirámide, como se pueden ver en la parte de abajo, y dependiendo de la dureza del material, se traspasará o no. Soluciones actuales. La solución más importante serían los módulos de metales pesados. Estos básicamente es añadir capas de metales pesados al blindaje Chauffman. Dada su extrema dureza, reflejan mejor la energía del impacto, que se expande por un radio más amplio, haciendo que la deformación recibida sea menor. Para reducir el peso lo máximo posible, se comenzó a estudiar los materiales compuestos cerámicos, que son más eficientes y con un grosor menor, pero con la misma protección. También comenzó a utilizarse una unión de juntas de dilatación, haciendo que el peso disminuya. Ahora pasaré a dar la palabra a Alejandro para la presentación del dispositivo. Y yo ahora me voy a encargar de presentaros la presentación del dispositivo. Voy a explicar los diferentes tipos de blindajes y un poco el blindaje Chauffman. Presentación global y funcionamiento del dispositivo. En aquella época se necesitaba alguna forma de protegerse contra los misiles antitanque, los GEA. Se descubrió un material cerámico que al ser impactado por este misil, debido a la gran energía cinética que llevaba, el misil ocasionaba muy pocos daños en la cerámica, deformando esta cerámica y se distribuía por toda la superficie, dañando muy poco el interior. En la imagen podemos ver como cuando el misil impacta, la energía se distribuye por todo y las fisuras que creaban eran muy pequeñas. Estos daños eran imperceptibles. Esta efectividad se ha demostrada en la Guerra del Pérsico, en el cual ningún tanque fue destruido por el enemigo. En cuanto al tema de la protección, el material cerámico empleado ofreció una gran resistencia contra todo tipo de proyectiles y además tenía una pequeña peculiaridad, que era que cuanta más velocidad tenía el proyectil, menos daño sufría el tanque. Esto se pudo demostrar en la guerra de Irak en 2003, cuando ninguno de los tanques resultó dañado a causa de los proyectiles antitanques. Bien, vamos a hablar ahora sobre el blindaje Chauffman, que es el nombre genérico que reciben todos los blindajes cerámicos. Su nombre viene sobre el Centro de Investigación Británico sobre tanques de 1960, Chauffman Common,
y fue sorprendente la gran dureza que ofrecía, resistencia contra los obuses antitanques GEAT, que en la época eran súper importantes. Se llegaron a aplicar en los tanques Challenger 1 y Challenger 2, entre otros. Sobre el tema de la estructura, cabe decir que las placas cerámicas, si se veían sometidas contra impactos continuos, perdían gran parte de su protección, y esto era un problema. Entonces, sobre los años 90, se vio que si se colocaban dos placas bajo una presión constante en la zona de la matriz, esta resistencia aumentaba considerablemente. Estos compuestos han ido mejorándose hasta poder ser 5 veces más resistente que el acero. Un ejemplo de estos compuestos es el carburo de boro, ofreciendo una gran resistencia contra pequeños proyectiles. Otra mejora, otro material son las matrices con aleaciones de titanio, que ofrecían una muy alta resistencia contra la corrosión, que era un gran problema, que sigue siendo un gran problema. Uno de los ejemplos hoy en día es el actual avión V-22 Osprey, que utiliza carburo de boro. A continuación veremos el apartado más allá del dispositivo. El aspecto positivo más destacable de este blindaje es la capacidad de absorción del impacto, ya que gracias a las placas de metal y cerámica la fuerza ejercida se ve desplazada por toda el área. Pero no todo son cosas buenas, por lo tanto tiene una serie de limitaciones muy importantes. La primera de ellas es que al partirse la cerámica, esta ya no va a poder soportar más impactos en la misma zona, ya que no tiene las propiedades en las que se encontraba originalmente. Segundo, la dificultad de cambiar las placas, ya que en general estos tanques que suelen llevar este tipo de blindajes Chobham disponen de una gran placa lateral que les protegerá sobre los impactos de las armas HIT. El problema es que cuando tengan que reparar dicha placa va a ser muy difícil y van a costarle mucho dinero y tiempo. Otro de los inconvenientes es el elevado peso del blindaje, ya que esto puede proporcionar que aumente mucho el peso y la efectividad táctica de estos tanques baje considerablemente. Las principales propuestas de mejora sería aumentar la dureza, flexibilidad y la ligereza de los componentes, ya que el mayor punto negativo que tiene este tipo de blindaje es el alto peso que proporciona. Otro de los intentos ha sido el carburo de boro, que es una gran aleación que es muy ligera y mucho más resistente que las conocidas. El problema es que, aparte de que escasea mucho, su precio es muy elevado y es por ello que prácticamente no existe ninguna aplicación real de este componente. Otra manera de enfocarlo sería el diseño, intentar diseñar este tipo de blindajes de manera modular, porque esto nos ahorraría muchos costes, recursos y tiempo, ya que podríamos intercambiar los módulos por otros, incluso estando, por ejemplo, en el campo de batalla. Como técnicas innovadoras en su contexto, cabe destacar el ámbito aeroespacial, que fue descubierto por primera vez en 1885 en el helicóptero UH-1 Huey, cuyos asientos estaban reforzados con planchas cerámicas, protegiendo al piloto y al copiloto. Esto se utilizó con carburo de boro, ya que eran muy ligeras. En conclusión, el blindaje Chapman es un blindaje compuesto entre cerámicas y metales, y con esto podríamos demostrar que es posible diseñar blindajes compuestos fuertes, ligeros y que ocupen menos volumen que en contra de los tradicionales, que eran placas de acero o de algún tipo de metal caro, y que solo se podría utilizar se utilizan durante poco tiempo, ya que no resisten muchos impactos como como el blindaje Chapman, que aguantan mejor los disparos así o los impactos, haciendo que la deformación sea menor y que
su vida útil sea mayor. Hola, buenos días. En esta presentación hablaremos sobre el vintage Chopcam, Alejandro Somovilla, David García y yo, Manuel Castro.